Ahora también, si no lo ves. Ay, nomás porque estoy testoso. ¿Qué me puedo escuchar? ¿Por qué siento yo? Sí. Ah, ya. Buenas tardes con todos. No sé si me escuchan. ¿Alguien por ahí? Bueno, a ver. ah, ya, vamos a empezar. Buenas tardes con todos. En esta oportunidad vamos a tratar un tema un poquito complejo, pero de mucha importancia, ¿no? Que es la optimización de la terapia antimicrobiana basados en modelo PKPD, farmacocinéticos farmacodinámicos. Bueno, iniciando, estos son más o menos los temarios, consideraciones previas eh, o introducción, características farmacocinéticas que vamos a ver, los modelos PKPD, algunos ejemplos y las conclusiones. Consideraciones previas. Eh, Empezamos por el problema. Bueno, nosotros sabemos que los antibióticos han comenzado a perder la batalla frente a muchas infecciones. En la actualidad no se crean con mayor frecuencia nuevos antibióticos, es más, es escasa la producción de nuevos antibióticos, ya sea por lo que implica crear nuevas moléculas, ¿no? Y lo que sí se nos viene un poco aumentando la prevalencia de la resistencia antibiótica, esto poniendo en riesgo los logros de la medicina moderna, que son pues los trasplantes de órganos, la quimioterapia, intervenciones quirúrgicas, que poco a poco se pueden volver más peligrosos porque ya no vamos a tener un arsenal o medicamentos o fármacos que puedan combatir esos microorganismos que ya están este, ofreciendo resistencia, ¿no? Es así que ya hay varios informes sobre la resistencia antimicrobiana, incluyendo un análisis de política independiente de un economista, Lord Jim O'Neill, quien menciona que la resistencia antimicrobiana puede ocasionar pérdidas económicas mundiales. Es más, el Banco Mundial está estableciendo que para el 2050 pues va a haber pérdidas económicas mundiales, ¿no? Y este economista hace un aproximado que el mundo va a perder más o menos 100 billones de dólares en solo tratar resistencia a los antibióticos. ¿Y cuáles son nuestros potenciales enemigos? Es el grupo escape, ¿no? Están los Staphylococcus, están los enterococos, enterobacterias, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella, neumonía, Acinetobacter baumannii, que nosotros ya en el hospital hemos tenido casos. Frente a esto, hay una ciencia que es la farmacocinética clínica, que es una ciencia de carácter multidisciplinario que tiene como objetivo la optimización de tratamientos farmacológicos mediante la individualización de la posología. Es decir, que nuestro tratamiento farmacológico debe alcanzar un margen terapéutico, evitando que haya una infradosificación que nos puede llevar a una ineficacia o también que vaya a una sobredosificación que nos puede llevar a una toxicidad y daño al paciente, ¿no? Lo que se necesita es una eficacia que realmente se dé una curación a la infección. Y para esto es muy importante conocer los rangos y herramientas de monitorización. Entonces, ¿qué es optimización? Eh, en un estudio menciona que un tratamiento óptimo debe ser apropiado, adecuado y óptimo con respecto a la dosis. ¿Qué es apropiado? Que la susceptibilidad va relacionado con la susceptibilidad in vitro y la terapia temprana. ¿Ya?
Esto se refiere en cuanto a la sensibilidad que pueda tener el antimicrobiano y el momento de la administración. Cuanto más temprano sea, es mejor, cuanto más precoz sea adaptar un tratamiento con, algo, con un antimicrobiano para cubrir una infección. Puede ser adecuado relacionada con la penetración del antibiótico en el lugar de acción. Es decir, por ejemplo, eh, yo tengo una infección a nivel localizada, a nivel pulmonar, entonces tengo que evaluar qué medicamento me va a llegar hasta ese blanco, ¿no? O de repente cambiar un antibiótico por otro para poder optimizar la concentración al nivel que yo quiero. Y óptimo se basa en la dosificación del antibiótico se tiene en cuenta parámetros PKPD, o sea, la farmacocinética y farmacodinámica para yo ya dar realmente un tratamiento óptimo. Es así que hay varios estudios de terapia inadecuada y adecuada, ¿ya? Eh, donde mencionan, por ejemplo, que la terapia inapropiada, se basa, por ejemplo, el estudio de Relo se basa en resultados de cultivos a nivel broncoalveolar y en pacientes gravemente enfermos con neumonía nosocomial. Entonces, han visto que la mortalidad en una terapia inapropiada está aumentada en 37% y en una apropiada solo en 15,4%. Entonces hay beneficios. Es igual en la mortalidad apropiada para un tratamiento de una infección es a nivel sanguíneo, de torrente sanguíneo. Pero toda esta individualización de tratamiento va a depender también del tipo de paciente, porque no es lo mismo tratar una persona joven de 23 años y otra de 70 años, una persona que tiene una terapia de reemplazo renal y una que tenga una sepsis a nivel abdominal o una infección a nivel meningio. Entonces, ¿por qué optimizamos? Uno, para los resultados clínicos, para tener buenos resultados clínicos y erradicar la infección, disminuir la mortalidad. Como ya mencioné anteriormente en la diapositiva, existen estudios donde ya se compara una terapia adecuada relacionado con la mortalidad, ¿no? Esto en relación con el tiempo de tratamiento. Evitar complicaciones, de repente reacciones adversas eh, a algún tipo de medicamento. Reducir los días de estadía de cama. Esto como indicador de repente para alguna gestión que ve, ¿no? En los resultados de optimizar un tratamiento. Resultados microbiológicos. Lograr la erradicación del microorganismo y disminuir sobre todo la posibilidad de resistencia al tratamiento. Entonces, con ese preámbulo vamos a hablar de dos puntos muy importantes, que es la farmacocinética y la farmacodinámica. Eh, la farmacocinética nos explica los cambios de concentración del fármaco conforme va pasando el tiempo dentro del organismo. Y esto lo podemos dividir en el famoso ADME, que es la absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Es lo que comúnmente se dice lo que el cuerpo le hace al fármaco. Entonces, de acuerdo al tipo de medicamento, al tipo de paciente, a veces, muchas veces la absorción, distribución está alterada. En estos vamos a tener unos parámetros clínicos las cuales vamos a medir, como es el volumen de distribución, tiempo de vida media, clearance de eliminación, la concentración máxima y mínima y área bajo la curva. Empezamos con el volumen de distribución. El volumen de distribución es el volumen en que se debería distribuirse la cantidad de medicamento administrado a un organismo en la concentración que es la sangre. Entonces, el volumen es el fármaco de volumen distribuido disminuido, realmente se distribuye en la parte central. Podemos ver acá en el dibujo, por ejemplo, tenemos 3 fármacos a la misma dosis. Pero si yo tengo un volumen de distribución
bajo, ¿qué va a pasar? El fármaco va a estar más concentrado. Si tengo uno de nivel medio, este va a estar un poco diluido. Si tengo uno de mucho más amplio, más volumen, ¿qué va a pasar? Va a estar mucho más diluido el medicamento. Entonces, va a depender de cada tipo de paciente, en realidad, cómo se vaya a administrar el medicamento. Pues el volumen de distribución es muy importante para ver la dosificación de cada uno de los antibióticos. Acá podemos ver otro ejemplo, la relación entre cantidad de fármaco en el organismo y la concentración que presenta en la sangre y en el plasma. Por ejemplo, aquellos medicamentos cuyo volumen de distribución es bajo, ¿dónde se va a distribuir? A nivel central, a nivel de torrente sanguíneo, por eso vemos en la sangre. Aquellos que sean un poquito elevado, vamos a tener una distribución en sangre y espacio extracelular. Aquellos que tengan, por ejemplo, medio, una distribución media, la distribución va a ser equitativa en sangre y tejidos. Y aquellos medicamentos, concentración moderadamente concentrada en los tejidos. Y el última imagen es cuando tienen un volumen de distribución elevado. Se va a concentrar mayormente, se va a concentrar mayormente en la piel y tejidos blandos. Esto, por ejemplo, tenemos un ejemplo, la tigecyclina. La tigecyclina en realidad es un medicamento que tiene un volumen de distribución elevado. Entonces, ¿dónde se va a concentrar más? En piel y tejidos blandos. De nada sirve, si bien es cierto, el antibiograma va a salir sensible. Sin embargo, cuando yo administro a un paciente que tiene una bacteremia, no va a poder concentraciones que necesito en sangre, sino esto se va a distribuir a nivel de todo el organismo. Entonces eso va a afectar ¿a qué? A que la terapia cumpla su objetivo, ¿no? Que es erradicar el microorganismo al cual que estamos tratando. Tiempo de vida media. Tiempo de vida media es es una característica farmacocinética. Es el tiempo necesario para que la concentración del fármaco en sangre se produzca a la mitad, una vez finalizada la absorción y distribución. Esta es usualmente la fórmula que se usa. Y en estas imágenes se ve, ¿no? Que la concentración del fármaco versus logaritmo de la concentración sobre el tiempo va a reducirse a la mitad de la concentración del fármaco. Es decir, esto no va a depender ni de la dosis ni intervalo, sino del clearance, como yo voy eliminando el medicamento de la sangre. Clearance de eliminación es el volumen de sangre o plasma que queda totalmente libre de fármaco por un tiempo determinado, es decir, determina la eficacia de un arma de extraer un medicamento desde el torrente sanguíneo. Por ejemplo, si yo tengo un clearance o tiempo de eliminación disminuido, ¿qué va a suceder? Que a nivel plasmático la concentración la concentración en sangre va a elevarse, por lo tanto, el paciente puede correr el riesgo de hacer algún tipo de reacción adversa al medicamento. Otro de los parámetros farmacocinéticos tenemos la concentración mínima y concentración máxima. La concentración mínima es la concentración pico, que es esta que se alcanza cuando se llega al estado estacionario. Y la concentración mínima es la concentración valle. El estado estacionario, ¿cuándo se alcanza? Cuando la eliminación de la droga es igual a la tasa de disponibilidad. Y esto usualmente se da entre 5 a 7 vidas medias del medicamento. Área baja locura. La administración de un fármaco da lugar a una concentración plasmática o sérica en el organismo y eso es lo que se mide, este eje de concentración versus tiempo. Tenemos la SIM y esta área esto es lo que se mide para ver
la efectividad de un medicamento, ¿no? La eficacia o efectividad de un medicamento. Es decir, ¿qué entendemos acá? La cantidad de fármaco que está disponible para hacer un efecto terapéutico. Otro de los parámetros es la farmacodinámica. Es el estudio de los efectos bioquímicos fisiológicos del fármaco y de sus mecanismos de acción en relación y la relación entre la concentración del fármaco y efecto sobre el organismo, es decir, lo que el medicamento le hace al organismo, todos los efectos farmacológicos que podamos, que pueda, o las reacciones que pueda tener el organismo consecuencia de una interacción con el medicamento. Hay algunos parámetros, como son el mecanismo de acción, que es la interacción química o física de un medicamento con la célula blanco, la cual va a generar una reacción con cambios bioquímicos y fisiológicos en el organismo. La potencia, la cantidad de fármaco que se necesita para producir un efecto determinado. Por ejemplo, ¿no? Un analgésico que su objetivo es aliviar el dolor. Efecto máximo, a medida que aumenta la concentración, el efecto se acerca a su máximo. Y la eficacia es la capacidad de un fármaco para, a partir de una interacción con su receptor, modificar diferentes procesos de transducción de respuesta celular y generar una respuesta. O sea, es el efecto que estamos deseando. Y otro parámetro en el cual nos vamos a un poquito enfocar es en la concentración mínima inhibitoria. Y esto es lo que va a relacionar, los conceptos de PKPD. La concentración mínima inhibitoria es la concentración más baja de un antibiótico que inhibe un crecimiento de una determinada cepa bacteriana. Este parámetro farmacocinético nos permite establecer una relación entre la farmacocinética y la farmacodinámica. Y que es la concentración del antimicrobiano a la cual nosotros o la cual va a lograr inhibir el crecimiento bacteriano. Acá dice concentración mínima, es la mínima cantidad de antibiótico que es capaz de impedir el crecimiento de microorganismos. Entonces, un ejemplo, ¿no? de un crecimiento bacteriano. Con concentración mínima inhibitoria de 4 miligramos ya está erradicando toda la cantidad de microorganismos. Entonces, ¿qué podemos hablar? Vamos a hablar de dosis, concentraciones en fluido biológico. Primerito la dosis que se administra a un paciente. Esta dosis que nos administramos va a alcanzar concentraciones en fluidos biológicos, o sea, en sangre. Esta concentración va a alcanzar la biofase, donde va a interactuar con todos los receptores para producir un efecto farmacológico. En los dos primeros, nosotros tenemos la variabilidad farmacocinética, porque la dosis va a depender del paciente, la concentración va a depender si se absorbe o no, el volumen de distribución, la absorción del medicamento, la eliminación. Y la variabilidad farmacodinámica, hablamos de la concentración en biofase, o sea, de la interrelación con los receptores y el efecto que se desea, ¿no? Esta es otra imagen sacada de un artículo que también dice lo mismo. La administración de dosis de un antibiótico va a estar bajo parámetros farmacocinéticos, que va a llegar a una concentración plasmática. Hasta ahí, hasta llegar al sitio de concentración, son los parámetros farmacocinéticos. En el sitio de acción más la acción farmacológica, responden a perfiles farmacodinámicos. A esto le llamamos una relación farmacocinética farmacodinámica. Entonces, tenemos unos principios PKPD, una interacción entre el paciente, bacteria y el antimicrobiano. Entonces, entre el paciente y el antimicrobiano, tenemos entre el paciente y el paciente y el microorganismo, que es la bacteria, tenemos dos interacciones. Uno, la bacteria infecta
al paciente y genera una enfermedad. ¿Y qué hace el paciente? El paciente genera una respuesta inmune en contra de la bacteria. Entre el paciente y entre la bacteria y el microorganismo tenemos la farmacodinamia, porque debe haber una interacción de ellos para poder generar el efecto y fenómenos de resistencia de parte de la bacteria. Y entre el paciente microbiano tenemos la farmacocinética, que va a depender para que haga el efecto el antimicrobiano dentro del organismo. Y el activando al paciente podría causar algún tipo de toxicidad. Pero todo esto va a depender de factores condicionantes. Como les mencioné hace rato, no es lo mismo tratar a un paciente joven y un paciente adulto mayor, ¿no? Los posibles factores que condicionen la variabilidad en la respuesta frente a un componente farmacocinetante y que justifiquen la necesidad de individualizar un tratamiento farmacológico. Dependiente del paciente, tenemos si es adherencia, ¿no? En caso de tratamiento bioral, la edad, la herencia genética, fisiopatología, de repente una insuficiencia renal, hepática, cardíaca, un embarazo, un paciente obeso, el sexo, estado nutricional. Por ejemplo, los pacientes hipoalbuminémicos también pueden influir que un medicamento pueda causar algún tipo de toxicidad. En cuanto al medicamento, la formulación, vía de administración, las interacciones que pueden afectar la absorción del medicamento. En caso de un paciente crítico, tenemos, por ejemplo, algunas variables, como las variables de volumen de distribución, que pueden incrementar el volumen de distribución, algunas, por ejemplo, el edema, la hipoalbuminemia, y estos que van a hacer que el antibiótico se diluya en todo ese volumen de distribución, al aumentar el volumen de distribución. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues, considerar el incremento de dosis. En cuanto al clearance, que también es una variación en el clearance renal, la eliminación del fármaco, se va a ver incrementado en caso de pacientes quemados, por ejemplo, en hipoalbuminemia también, en leucemia. Y estos que nos van a permitir que no va a haber cambios en la excreción renal. Entonces, que va a haber cambios en la excreción y va a haber una disminución, por lo tanto, que debemos considerar un aumento de dosis. Cuando hay una disminución del clearance, hay una falla renal, probablemente también en pacientes de diálisis. Entonces, ¿qué va a poner? Hay una reducción de dosis. Entonces, al haber una reducción en la excreción del medicamento, ¿qué va a suceder? Va a haber aumento de concentraciones de medicamento en el plasma. Por lo tanto, que debemos considerar un ajuste de dosis, de crecer o bajar la dosis del medicamento. Otra de las características también que influyen bastante en la farmacocinética y la farmacodinámica son las características fisicoquímicas de los medicamentos. Por ejemplo, los medicamentos hidrofílicos y lipofílicos. Los hidrofílicos están los betalactámicos, las penicilinas, carbapenens, los glicopéptidos, aminoglucósidos. Estos, por ejemplo, tienen un volumen de distribución limitado. También son inactivadas en el intracelular y su eliminación es por vía renal. Entonces también van a ser un factor importante. Los lipofílicos tenemos a los tetraciclinas, rifampicina, macrólidos. Estos tienen un volumen de distribución elevado. Se difunden bastante en la membrana plasmática. Están activos en el intracelular del patógeno y se elimina mayormente por vía hepática. Entonces también van a ser un factor predisponente, ¿no? Entonces, de los conceptos generales, vamos a los modelos PKPD, que va a unir estos dos conceptos. ¿Cuál es el objetivo de los modelos PKPD?
mejorar la eficacia clínica, mejorar la eficacia, eficacia microbiológica, reducir la toxicidad y prevenir la resistencia bacteriana. Entonces, nosotros tenemos los parámetros farmacocinéticos que están basados en concentración y tiempo. Farmacocinético, porque ahí va a entrar la absorción, la distribución y todos los factores que puedan alterar esto. Tenemos los parámetros farmacodinámicos, el efecto versus la concentración. Todo lo que llega a biofase va a interactuar con el receptor y va a tener un efecto. Entonces, la combinación de estos dos, tenemos el modelo PKPD. Entonces, ¿qué pasa? Efecto versus tiempo. Entonces, esto es que nos va a ayudar en la monitorización del fármaco. Para el caso de los antibióticos, tenemos ese mismo, en la anterior diapositiva, pero considerando la CIM, concentración máxima sobre la CIM, área bajo la curva sobre la CIM y tiempo sobre la CIM. Entonces, acá, perdón, en la representación de la curva, que es esta de la administración de concentración tiempo del fármaco, nosotros incluimos a la CIM, que es concentración mínima, concentración mínima. Y se pueden establecer relaciones farmacocinéticos y farmacodinámicos, pueden ser el PK puede servir para reducir, y esta relación nos puede servir bastante para determinar el éxito de tratamiento. Por ejemplo, y acá lo vamos a clasificar a los antibióticos de acuerdo al tipo de PK, de índice PKPD de cada uno. En los relacionados con la concentración máxima sobre la MIC tenemos a los aminoglucósidos, metronidazol. A los relacionados de arios bajo la curva sobre la MIC tenemos a los glucopéptidos, que usualmente el más importante es la vancomicina. Y tenemos acá en aminoglucósidos tenemos a la micacina. En tiempo sobre la MIC tenemos a los betalactámicos, que es los más importantes. La referencia. Entonces, hablemos de cada uno de ellos. Tiempo sobre la MIC. Estamos hablando de los betalactámicos. Un ejemplo clásico. Entonces, ¿qué se trata? Trata de dosificar, o sea, se trata que la dosis debe estar mayor a la cantidad, mayor tiempo sobre la CIM, o sea, esta de acá. Este intervalo tiene que ser el más amplio para nosotros garantizar una eficacia. Pero ya no basta con que esté por encima de la CIM, de esta línea roja, sino tiene que estar en concentraciones 4 o 5 veces por encima de la CIM para yo garantizar que este medicamento sea efectivo. Porque si yo tengo, o sea, relativamente por encima de la CIM, yo puedo estar progresando a una resistencia antimicrobiana. Si yo tengo una mínima cantidad por encima de la CIM, que esta rojita, esta área roja, estoy propiciando pues la resistencia antimicrobiana, ¿no? Entonces, este tiempo sobre la CIM para las cefalosporinas va de 60 a 70% por encima de la CIM, las penicilinas 50% y la carbapenems 40%. Entonces, ¿por qué es importante la CIM? Por ejemplo, en esta gráfica podemos ver, para la E. coli hay una CIM mínima, ¿ya? Y esta es la dosificación, la concentración del antibiótico en sangre. Está el 100% por encima de la CIM. Entonces, yo estoy garantizando que el medicamento cumpla su efecto, ¿no? Igual para el Clostridium también. Para el Staphylococcus también está por encima de la CIM. Pero veo acá para una CIM de 8, para la Pseudomonas, ¿qué pasa? Tengo solo 1 a 4 horas por encima de la CIM. Entonces, yo no estoy garantizando el mayor tiempo posible por encima de la CIM. Entonces, puedo tener un problema de resistencia. Entonces, como hablamos de tiempo sobre la CIM metolactámicos, ¿qué es importante? Hemos dicho que la concentración de la droga está por encima de la CIM.
Por ejemplo, ¿no? En zinc elevadas, ¿qué se recomienda? Que la concentración esté por encima de la CIM. Entonces, hay tipos de infusiones que nos puedan garantizar que la concentración del fármaco está por encima de la CIM. Por ejemplo, una concentración de infusión intermitente en bolo. Yo voy a tener por encima del CIM cada cierta hora, pero hay un lapso donde no tengo antibiótico y usualmente se usa para CIM bajas. Una CIM elevada, por ejemplo, concentración plasmática por encima del 40%, voy a tener espaciados, voy a tener que, para yo tener mayor cantidad de porciones, voy a tener que reducir el intervalo, ¿no? Pero en infusión continua, por ejemplo, que es lo que se recomienda para los beta-lactámicos para tener por encima de la CIM, entonces nos garantiza que esta concentración esté por encima de la CIM y pueda garantizarnos su eficacia. Pero ahí va a depender de que ya la forma farmacéutica nos permita hacer esas infusiones extensivas, infusiones continuas, porque hay medicamentos o formulaciones que una vez abierto, lo único que tienes que hacer es administrar, porque a la hora, a 2 horas, ya se vuelven inestables. Entonces, también va a depender de la estabilidad fisicoquímica del microorganismo, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos el meropenem. Esto es un estudio donde compararon fueron diferentes dosis para la CIM alta. Por ejemplo, para la CIM, que es mínima de 8, yo tengo intervalos de dosis de 500 cada 8, de 1000 cada 8, de 500 cada 8 en infusión extensiva, de 1000 cada 8 en infusión continua, de 1500 en 24 horas y 3000 en 24 horas. Entonces, si yo tengo 500 cada 8 horas para una SIM mínima, sí, pues no llego, pero para una SIM de 8 es demasiado. Mira la caída tan profunda, ¿no? En el rombo, una extensión extendida de 1000 cada 8 horas, ya se tiene bastante éxito. Es esta de acá, para una SIM de 8. Está casi más del 90% sobre la SIM. Entonces, y en este estudio nos dice que extender la infusión mejora la probabilidad de alcanzar el éxito terapéutico. Pero como les menciono, va a depender también de la formulación, porque en el hospital hemos tenido meropenem que una vez reconstituido, se tiene que administrar al momento. Entonces no nos va a permitir extenderlo más de 1 hora. Y algunos casos hemos tenido también meropenem que se puede administrar en infusiones de 3 horas. Otro de los parámetros es la concentración máxima sobre la CIM. Acá un ejemplo clásico es la amicacina. En estudio de dosis de carga para paciente crítico, es un estudio para establecer la dosis de carga en pacientes críticos con una concentración máxima sobre la CIM entre 8 y 10 veces. Con esto se tenía que alcanzar un pic de 64, y lo cual en este caso estamos hablando de eficacia terapéutica. En este punto ya no nos interesa tener la mayor cantidad de tiempo sobre la CIM, sino las concentraciones más cercanas, sino que la concentración sea 5, 8 a 10 veces mayor a la CIM. Si es una CIM de 8, que tengo que tener 8 veces a 10 veces mayor a 64 para verificar una eficacia. Y concentraciones menores a 5 me van a determinar la seguridad, cercanas a 2 la seguridad, y evitar la falla renal. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que nos puede dar una falla renal? Que esta concentración mínima sea mayor a 5 y sostenida en el tiempo.
Eso es lo que produce la falla renal en caso de la amicacina. Y en eso y sucede evitar la siguiente posología, ¿no? Pero para eso es importante la monitorización sérica del antimicrobiano. Y acá se ve la importancia de la notificación de la concentración mínima en los informes de antimicrobiano, de microbiología. ¿Cuándo medimos el nivel de PIC? 30 minutos después de terminada la infusión. O sea, si yo tengo una infusión de amicacina de 1 gramo, se va a aplicar en 30 minutos, espero 30 minutos más y yo puedo analizar, ¿no? Y la seguridad nivel valle, un predosis antes de la siguiente dosis. Área bajo la curva sobre la CIM. Esto, como se mencionó, es un ejemplo bastante común de la vancomicina. La vancomicina, existen consensos, ya consensos del 2009, 2020, donde nos dicen cómo nosotros debemos monitorizar la vancomicina. En el 2009 salió que el área bajo la curva debe ser mayor a 400 y esto nos garantiza una eficacia clínica. Y las concentraciones valles que podamos hablar debe ser de 15 miligramos por litro y esto se va a correlacionar con un área bajo la curva de 400 y concentraciones séricas mayor a 20 se asocia a nefrotoxicidad. Entonces, se considera que el rango entre 15 y 20, si nosotros tenemos dosajes de entre 15 a 20, podemos estar tranquilos. Sin embargo, ya en el consenso de 2020 hay algunos cambios. El área bajo la curva de la CIM debe estar entre 400 y 600 para yo garantizar una eficacia clínica. Ahora, ¿y cuándo determino una nefrotoxicidad? Cuando estos son mayor a 600, cuando el área bajo la curva es mayor a 600. Por lo tanto, no nos podemos guiar de los dosajes, de las concentraciones valle. O sea, el rango valle entre 15 a 20 ya no está, no demuestra que no pueda, que nos pueda hacer una monitorización exacta del fármaco, ¿no? Eh, También hablamos de dosis de carga, ¿ya? La dosis de carga es muy importante para nosotros para llegar al estado estacionario y pueda hacer el efecto. La dosis de carga en realidad es vital. Se alcanza, en este caso, la dosis de carga nos ayuda eh, a llegar al estado estacionario casi al tiempo cero. ¿Y esto qué quiere decir? A ver, por ejemplo, acá tenemos dos gráficas. La primera, cuando vancomicina 1 gramo cada 24 horas sin una dosis de carga. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que nosotros tenemos que llegar a área bajo la curva entre 400 y 600. Entonces, si yo a la primera hora simplemente tengo 163, ¿en qué momento tengo que llegar por encima de los 400? A este lado. A las mayores a 72 horas. Entonces, voy a tener que esperar yo casi 3 días a 4 días para que el medicamento empiece a hacer efecto en un área de hospitalización de repente, pero en un área crítica no puedo esperar tanto tiempo. De ahí hasta los 3 días ya el paciente se murió. Es por eso que muchos de los antibióticos de, de este tipo se da dosis de carga. ¿Para qué? Para acelerar el estado estacionario. Es decir, en este caso, el estado estacionario voy a llegar casi a la hora cero. Entonces, yo doy dosis de carga, vancomicina, dosis de carga de 3 gramos, 1 gramo cada 24. Entonces, yo a la primera administración de dosis de carga ya llegué a los 490. Entonces, ya el medicamento ya puede estar siendo eficaz en menos, casi a la hora cero. Entonces, esto nos ayuda bastante para poder nosotros llegar a un estado estacionario y lo que sí tiene que haber un cálculo bien exacto de la dosis de carga, ¿no? Entonces acá, ahora los niveles séricos de vancomicina
hay que medir los 35 minutos antes de la próxima dosis. O sea, vaya. Acá tenemos un resumen de los parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos y los antibióticos, ejemplo de cada uno, ¿no? Tiempo dependientes, el tiempo sobre la CIM, tenemos las cefalosporinas, carbapenems y, y su índice PK, su índice PK, tiempo sobre la CIM debe estar entre 40 y 100, va a depender de cada antibiótico. El objetivo, durar, que el hay una máxima duración de exponer lo máximo el microorganismo al antibiótico. Esto se administra, la administración puede ser prolongada en dosis prolongadas. Infusiones prolongadas, perdón. La concentración dependientes, tenemos los aminoglucósidos, fluoroquinolonas. En este caso, el parámetro PKPD, la concentración máxima sobre la MIC, debe estar entre 8 a 10 veces para los aminoglucósidos. Es una máxima, esperamos ¿qué cosa? Una máxima concentración. Es infrecuente, o sea, la dosis frecuente que se pueda dar es una vez al día. Concentraciones dependientes, concentración dependiente con tiempo dependiente. Tenemos los aminoglucósidos basados en área bajo la curva sobre la MIC, que en este caso es un artículo un poco antiguo, pero como ya les mencioné anteriormente, el nuevo consenso del 2020 nos dice que ese parámetro debe estar entre 400 y 600. Pasado los 400, de los 600 ya hablamos de una posible nefrotoxicidad. Entonces, en la práctica, ¿qué significa esto? Para nosotros hallar los parámetros farmacocinéticos, farmacodinámicos, hay una serie de fórmulas y nosotros podemos llegar al área bajo la curva, la dosis que vamos a dar, pero esto nos lleva tiempo. El médico nos dice, ¿sabes qué? Necesito dar una dosis y nos pregunta y nosotros no tenemos que calcular, nos demoramos. De hecho, que lo vamos a calcular con la fórmula, pero hay una demora. Entonces, el médico necesita, hasta el mismo médico necesita una respuesta ya. Entonces, hay libros que ya te dan una dosificación, ¿no? Pero cuando se hace una evaluación basados en parámetros farmacocinéticos, hay que hacer los cálculos casi exactos. Entonces, para eso, nosotros ya existen software farmacocinéticos que nos ayudan a dilucidar o a estar, a verificar o a poder establecer un parámetro para nosotros dosificar a un paciente de acuerdo a las con características de de repente de sobrepeso, no sé, su clearance, cómo está. Entonces nos ayudan, ¿no? Que es otro tema aparte porque cada uno tiene ya sus, sus validaciones. El más usado es el PRESA-IPK, pero también tiene un costo. Entonces sería, bueno, que algún momento nuestro hospital pudiera contar con esto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las limitaciones prácticas para la aplicación de los conceptos PK? Disponer de una cima exacta del patógeno implicado. ¿Qué quiere decir? Muchas veces cuando nos reportan la sensibilidad a un antibiótico, reportan menos más. O sea, la idea es que sea exacta. Si es 1, es 1. No menos igual a 1, ¿no? Conocer los niveles plasmáticos en tiempo real. Un software para cálculo de posología más apropiada a cada paciente. Como les mencioné, sí hay software, pero tienen un costo. Y eso nos podrían ayudar a acelerar bastante el tiempo para nosotros poder simular las dosificaciones de un paciente y darle óptimo. Pero esto no quita o tiene que estar incluido la dosificación del medicamento en sangre. Cambios frecuentes en la situación hemodinámica y función renal de los pacientes, sobre todo en pacientes críticos, ¿no? Los cambios hemodinámicos en un paciente crítico son pues rápidos.
de un momento a otro. Entonces, eso puede causar un momento, le doy una dosis, al siguiente tengo que cambiar porque ya ha habido una variabilidad. Falta de información en la aplicabilidad de los parámetros PKPD en caso de tratamientos combinados. ¿Qué pasa si yo uso amicacina y otro fármaco, no? Y estas son nuestras conclusiones. Cada paciente tiene características específicas que afectan la farmacocinética de los medicamentos. La aplicación de los modelos PKPD es fundamental para dosificar de manera óptima los antimicrobianos en los pacientes enfermos, de acuerdo a las condiciones de cada uno, y así se individualiza el tratamiento. Se recomienda monitorizar farmacocinéticamente los niveles séricos de vancomicina y amicacina. ¿Por qué? Porque estos son medicamentos de estrecho margen y y el hecho de y poder evitar que puedan causar algún tipo de reacciones adversas al organismo, o también prevenir que no sea eficaz. Muchas gracias. No sé si tienen, espero haya sido un poco claro porque es un tema muy complejo. A ver si tienen algunas consultas. ¿Alguna pregunta que puedan hacer por el chat? Si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo por el chat. Vamos a darlo un minuto. A ver si ya finalizamos. Creo que no. Sí, creo que no hay, bueno, espero que haya sido clara cualquier cosa, no hay, voy a tratar de compartirlos y muchas gracias por prestar su atención, espero les sirva un poco la clase y gracias por todo.